Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de C9N. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Presentan Mano a Mano. Bienvenidos, estamos haciendo Mano a Mano con una temperatura más que agradable de 27 grados y tenemos muchas entrevistas para compartir con ustedes en esta noche de jueves. El señor Roberto Pérez está ya de vacaciones en otro país, así que le mandamos un saludo por si esté viendo, pero en esta noche vamos a hablar de la noticia de la semana, de la noticia que más de uno estaba esperando en casa, porque llegó el corazón para la pequeña Nayara de tan solo 6 años. Igualmente hay otros chiquitos que están en una lista de espera. A lo largo de esta semana también los médicos que encabezaron esta cirugía fueron muy elogiados por la sociedad y personalmente es un gusto conocerlos en esta noche y poder conversar con ellos. Nos van a acompañar la doctora Nancy Garay, vamos por las mujeres primero, jefa del área de cardiología del Hospital de la Costañú, que ya está con nosotros, y el doctor Marcos Melgarejo, es cirujano cardiovascular, jefe de cirugía cardiovascular del Hospital Pediátrico de la Costañú y es director del programa de trasplante cardíaco y corazón artificial también de la Costañú. Así que le damos la bienvenida a los dos. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes hoy. Muy buenas noches, Amalia, un gusto compartir con ustedes y bueno, transmitir esta experiencia que con toda la ciudadanía, esta experiencia que hemos pasado. Bueno, el domingo cuando nos enterábamos del trasplante de la pequeña Nayara, más de uno derramó una lágrima de emoción y también elevó, por supuesto, una oración para que sea todo un éxito. Transcurrieron esas 72 horas que cada 12 también íbamos monitoreando como medio para saber cómo ella iba evolucionando. ¿Qué podemos decir en esta noche de jueves que ya transcurrieron esas 72 horas? ¿Cómo está ella? Bueno, Nayara se encuentra en su 4.º día postoperatorio. Ella ha presentado una evolución fantástica, muy favorable. Realmente nos sorprendió que después de 3 procedimientos de alta complejidad que se le realizó en el periodo corto de una semana, ella haya respondido también. Ella fue extubada, salió del respirador de la ventilación mecánica a las 24 horas. Postoperatorio se comenzó a alimentarla, tolerando bien y hoy prácticamente está ella descomplejizada, recibiendo medicación antirrechazo, porque hay que saber que cuando se recibe un trasplante de órganos, ya sea corazón, riñón u otros órganos, siempre hay que recibir la medicación que impida que ella haga anticuerpos que pueda rechazar ese órgano que se le implantó. Sí. Entonces ella está en ese periodo, ese es un periodo de 2 semanas que necesariamente debe estar internada dentro del hospital de la unidad de cuidados intensivos, porque las 2 primeras semanas la medicación es por vía intravenosa. Sí. Luego se le pasa vía oral y ella estaría en condiciones de abandonar el hospital. ¿Ella ya está consciente, doctora? Sí, ella está hablando con la familia, está intercambiando, digamos, constantemente, dialogando con la mamá. La mamá y el papá tienen acceso irrestricto a la unidad en donde ella está internada y en contacto permanente con las enfermeras a quienes ya conoce desde hace 1 año y 1 mes, con los médicos de guardia. Ella prácticamente forma parte de la familia del Hospital La Costañú. Sí. Bueno, Nayara tuvo la suerte que lastimosamente otros chicos de repente no tuvieron. Primero pasó por esa cirugía compleja que también es de un corazón artificial y ya posteriormente ese ángel donante que llegó. ¿Qué es lo que implica ponerle un corazón artificial a una criatura, doctor? Sí, realmente cuando tomamos la decisión de colocarle o conectarle a un corazón artificial,
fue porque todo el equipo consideró que ya era la última instancia, porque a Nayara la conocemos hace más de un año y ya entre agosto y septiembre del año pasado la hemos colocado en lista de espera de trasplante y como no aparecía un donante compatible, la salud de ella se fue deteriorando progresivamente hasta llegar a una instancia que llamamos etapa terminal de la enfermedad, donde el riesgo de vida es altísimo. Entonces consideramos que la expectativa de vida era muy corta y ahí un miércoles hemos conectado un corazón artificial. Eso nos ha ayudado a ganar tiempo, a mejorar la concientización también sobre la donación de órganos y tal es así que 4 días después de estar conectado a un corazón artificial aparece un donante compatible y un día después del Día Nacional de Trasplante hemos trasplantado a Nayara y realmente eso nos llenó de satisfacción porque es una niña, realmente una luchadora, una guerrera que ha pasado por procedimientos muy complejos y su evolución hasta ahora está siendo muy favorable. Yo le voy a pedir al equipo de producción que vayamos compartiendo estas imágenes. Si bien son un tanto fuertes, es para que entiendan también lo que el doctor iba marcando, lo que iba explicando con respecto a la colocación de un corazón artificial. Y de hecho que mamá Rocío, la mamá de Nayara, decía, nos causó un poco de impresión y por qué no decirlo también a Nayara, la forma en la cual ella iba a estar conectada, está un poco blueada la imagen porque es muy fuerte. Pero básicamente eso está sobre la pancita de la criatura apoyado, doctor. Sí, hacemos una cirugía compleja de cirugía cardíaca. Para entenderlo así en términos simples, conectamos unas cánulas, unos tubos a diferentes partes del corazón, tanto del lado derecho e izquierdo. Y esos tubos y esas cánulas a su vez se conectan a esas bombas que están ahí, que se pueden ver. Y están impulsadas por este aparato que ven en este momento. Eso es lo que le ayuda al corazón, cumplen las funciones del corazón que está muy deteriorado y el niño puede estar conectado mientras esperamos un donante, ¿verdad? Entonces, la cirugía en sí es una cirugía muy compleja, es como una cirugía cardíaca convencional y de ahí que resaltamos la enorme fortaleza de esta niña que continúa, ¿verdad? Y que cada vez está mejorando. Y bueno, eso nos llena de satisfacción y sobre todo de optimismo, ¿verdad? Para ver cuando finalmente podamos decir que hemos ganado la batalla con ella, cuando consigamos enviarla a la casa y que pueda reintegrarse a sus actividades como cualquier otra niña a su edad. Doctor, cuando escuchamos, y doctora, en la mayoría de los casos que necesitan de un trasplante, ya sea de niños o también de adultos, dicen el diagnóstico es una miocardiopatía dilatada. Si bien los síntomas son distintos en cada uno de esos pacientes, ¿cuáles podrían ser las causas? ¿Es siempre eso lo que nos lleva a un trasplante o no? Bueno, las enfermedades del corazón en los niños pueden ser de 2 causas. Primero, la más frecuente, las congénitas. Sí. Es decir, el niño nace con una malformación, con un desarrollo incompleto del corazón. La causa más frecuente que se trasplanta es el corazón hipoplásico izquierdo. Quiere decir eso que todo el lado izquierdo del corazón no se desarrolla. Son casos gravísimos. Luego están las causas adquiridas, es decir, el niño nace con un corazón normal, pero generalmente después de un cuadro viral leve, inclusive a veces que pasa como un resfriado común, hay algunos virus que son muy agresivos y que pueden atacar el corazón. Sí. Eso se llama miocarditis, inflama el corazón. Y bueno, depende de la virulencia del germen, de las defensas del paciente, eso puede quedar completamente curado pasado el periodo de infección o puede quedar con una secuela muy grave que se llama miocardiopatía dilatada. Dilatada significa que el corazón va creciendo y en la medida que va creciendo va perdiendo su función de eyectar, de bombear la sangre. Esa es la causa más frecuente, pero en el caso de Nayara, ella tiene una malformación genética. Eso no podemos saber todavía durante el embarazo, por ejemplo. No. Sí. Son enfermedades que se denominan silentes, que pueden pasar meses a años sin manifestarse y que un día cualquiera, después de un cuadro viral
o después de una situación de estrés, de trauma emocional, un trauma que desencadene un estado de estrés para el niño, se despierta la enfermedad y se manifiesta. Y generalmente son de evoluciones rápidas. Fue el caso de Nayara, que es ese diagnóstico, es una miocardiopatía restrictiva, diagnosticado genéticamente, sabemos exactamente cuál es la evolución si no se trasplanta, y sabíamos también que la evolución iba a ser rápidamente progresiva. ¿Y esto últimamente se da más en niños que en adultos? ¿Están viendo más? Hay diferentes causas, como le dijo la doctora. En los adultos hay otras causas, pero que también requieren, que llevan a un camino final de una miocardiopatía, que finalmente el único tratamiento que es capaz de mejorar la sobrevida y la calidad de vida de estos pacientes gravemente enfermos es el trasplante cardíaco. Realmente el trasplante es uno de los procedimientos que mayor impacto ha causado en la medicina a lo largo de la historia, porque muchos otros procedimientos se han intentado, se han presentado como opciones para mejorar la sobrevida de estos pacientes gravemente enfermos, y ninguna ha alcanzado el resultado del trasplante cardíaco. Ahora, volviendo al corazón artificial, ¿el mismo se puede utilizar para un adulto o no? Sí, se podría usar. Hay diferentes tipos de corazón artificial. Este en particular, la experiencia mayor en nuestro país y en otros centros de gran volumen, el Berlin Heart, se utiliza casi con exclusividad en niños, y hay algunos centros que comienzan a utilizarlo en adultos. Eso depende también de la cantidad o de la disposición de donantes en determinados países. Sí. Como en los niños, ¿por qué se utiliza más? Porque cuesta y es mucho más dificultoso conseguir donantes para niños, porque hay un tema del tamaño. ¿Sí? Sí. Entonces, en los países que hay un índice de donación muy alta, entonces no utilizan estos dispositivos en adultos, porque aparecen más donantes debido a que es más fácil conseguirlo. A mí me llamó mucho la atención, tanto con Nayara y ya posteriormente con Martín Soel ahora, ¿verdad? Porque con los casos anteriores realmente no escuchamos eso, por lo menos como periodistas, ¿verdad? Decían, tenemos el corazón pero no tenemos los insumos. ¿Por qué si nosotros, Paraguay, ya adquirimos ese aparato, también ya no tenemos preparado, tipo de manera preventiva, hablo, si se llega a necesitar? Sí, realmente es una pregunta, un cuestionamiento que mismo el equipo médico siempre se hizo. Yo creo que el último corazón artificial que hemos colocado fue un poco antes de la pandemia, y la pandemia realmente vino a cambiar todos los esquemas de todos los sistemas de salud del mundo, donde prácticamente todo fue direccionado a los pacientes con COVID, y es muy entendible por la situación grave por la que pasó el mundo entero. Y entonces esto tuvo un daño colateral, por llamarlo de alguna manera, en todos los programas de trasplantes y otras patologías, y que ahora estamos sintiendo. De cualquier manera, nosotros hemos hecho los pedidos, se estaban gestionando, no salían con la celeridad, pero sí creo que dentro, otra vez, de los problemas podríamos rescatar, como el caso de Nayara, que estaba entrando en la etapa final de su enfermedad y pudimos conectarla a este dispositivo. Y definitivamente podemos decir que este dispositivo nos ayudó a mantenerla con vida hasta la aparición del donante. De ahí la enorme importancia del mismo. Ahora, que la idea es lo mismo hacerlo con Martín Soel, ¿verdad? Ni bien lleguen los insumos. Asimismo, él es un chiquito que está con una enfermedad cardíaca terminal, está conectado a un respirador. Van a conocer su historia, y estamos aún... La dificultad de conseguir un donante para él va a ser aún mayor, porque es muy pequeño, entonces el donante debe ser pequeño, y indudablemente ahí el corazón artificial nos ayudará para ganar tiempo. Bueno, ahora, doctora, con respecto a hablar un poco más a los cuidados, a cómo cambia también la vida de ese paciente después, ¿verdad? Y yo hablo con experiencia propia, esto ya lo conté varias veces, pero mi tío fue uno de los primeros trasplantados del corazón, Carlos Cutillo, y su vida en definitiva cambió por la medicación que tienen que recibir de por vida, ciertos cuidados. De hecho, que hay muchos trasplantados que murieron ya posteriormente justamente por no tener en cuenta esos cuidados. Recuerdo que uno murió jugando fútbol, le vino la pelota por el pecho, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de los niños, entiendo que es mucho más riesgoso
en cuanto a los cuidados, ¿verdad? Bueno, muy interesante tu pregunta. Esto es un problema que hay que afrontarlo. Nosotros, para poner en lista de trasplante el equipo clínico cardiológico, sí, cuando hace un diagnóstico de un paciente con cardiopatía grave y tiene que entrar en lista de trasplante, lo primero que hacemos es hablar clínicos con cirujanos, nos ponemos de acuerdo sobre el paciente. Y después tratamos, digamos que hablamos y explicamos una y otra vez a la familia la necesidad del trasplante en primer lugar, porque hay padres, aunque ustedes no lo crean, que de plano rechazan, claro, o de entrada rechazan el procedimiento. Entonces, inclusive les mostramos videos, lo mismo que el Berlin Heart. Antes de hablarle, de proponerles que acepten ese procedimiento, nosotros les mostramos videos para que ellos sepan cómo han pasado otros niños por esa experiencia y cómo se ha superado. Entonces, cuando vemos que no existe predisposición de la familia, o vemos que hay mucha inseguridad o inclusive una familia asustada, inclusive con síntomas depresivos, nosotros tenemos afortunadamente en el Hospital Acostaño un departamento de salud mental donde hay psiquiatras y psicólogos y los tratamos con ellos, pedimos la evaluación psicológica y psiquiátrica de la familia que se va a hacer cargo del niño una vez trasplantado. Sí. Porque hemos tenido también durante los primeros pacientes trasplantados, que esto también siempre tiene una curva de aprendizaje, hemos visto que muchos padres le cedían la responsabilidad al niño para que tome su medicación o al adolescente. Eso no puede ser. La calidad y el estilo de vida de un niño trasplantado es la misma que la de un niño sin trasplante. Pero ¿dónde está la diferencia? En el apego y cumplimiento estricto de la medicación. No se puede tomar un día sí, un día no. ¿Por qué? Porque el rechazo al órgano trasplantado, el riesgo es de por vida. ¿De cuántas drogas estamos hablando, doctora? ¿Y de los costos? Bueno, generalmente nosotros, depende del esquema, sí, pero generalmente entre 2 y 3 medicamentos por vía oral. Sí. Se hacen también medicación preventiva, cardiovascular preventiva, se habla y se recomienda el estilo de vida saludable que incluye la actividad física, el movimiento permanente, y el costo es cero para las familias. ¿Por qué? Porque los medicamentos antirrechazo los provee el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, que depende del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Nunca hemos tenido con ningún paciente, mismo en épocas de COVID, nunca hubo faltante de medicamentos. Entonces nosotros cumplimos, digamos, con los pacientes en ese sentido. Ellos estrictamente son evaluados y cuando se está por terminar ya tienen fecha de retorno para venir a retirar y lo retiran en forma de un solo viaje. Muchos de nuestros pacientes son del interior. En un solo viaje retiran todos los medicamentos. Si tienen que tomar además medicamentos cardiológicos, les proveemos nosotros como Hospital Acostaño. Así que el costo para las familias es cero. Bueno, hablar un poquito del trasplante quiere decir abarcar varias aristas, ¿verdad? Y cuando se promulgó la ley de Anita, todos lo celebramos en el año 2019, porque en principio todos somos donantes, excepto los que presenten una negativa, sobre todo a partir de los 18 años. Ahora estaba leyendo que desde el INAT dicen que hay cerca de 400 personas que presentaron su negativa, de decir, bueno, nosotros no queremos, ¿verdad? Pero con los niños se presenta como una disyuntiva, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta que los padres dicen no, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? ¿Hay un planteamiento pensado por parte de los médicos de repente para modificar esta parte, teniendo en cuenta que para ellos es mucho más difícil conseguir un donante? Y realmente es un aprendizaje permanente y así como estás diciendo, la ley Anita no puede aplicarse así a rajatabla con los niños porque es fundamental la aprobación de los padres ante un eventual donante menor de edad.
Pero lo que hemos aprendido en el camino es que esta problemática se ve igual en los adultos a pesar de la edad, a pesar de la existencia de la ley. Porque en el día a día, y el doctor Gustavo Melgarejo probablemente te va a explicar, por más que haya un paciente que sea donante y que no haya expresado su negativa a donar, si aparece un familiar, y como suele ocurrir, y se niega rotundamente a donar, entonces es muy difícil en esa situación dolorosa para ellos imponerles una ley. Resulta muy difícil. Entonces, yo creo que el camino no va tanto por ahí. El camino está en esforzarnos aún más los médicos, procuradores, en concientizar a la familia y transmitirle la idea de que si se le diagnostica a ese ser querido una muerte cerebral, esa es una situación absolutamente irreversible. Son muy pocas cosas en medicina que son exactas, y una de ellas es la muerte cerebral. O sea, debemos transmitir, saber llegar con términos simples a la población general que su familiar con ese diagnóstico nunca más se va a recuperar. Y si no donan, pasan algunas horas y el corazón se va deteriorando y terminan falleciendo y parando el corazón. Ahí está, como se dice popularmente en guaraní, el pa'a, en esa muerte cerebral, ¿verdad? Donde los familiares dicen no, puede existir un milagro y que vuelva, ¿verdad? Generalmente cuando vemos este tipo de casos hay como una pequeña evolución, parece, pero después el paciente retrocede y termina muriendo. Hemos visto inclusive en los últimos casos de muertes así, doctor, no se vuelve. Eso es lo que tiene que entender la gente, ¿verdad? Sí, y yo creo que nosotros como médicos debemos asumir eso. No sé si es darle toda la responsabilidad a esa familia que está pasando por un momento tan doloroso, sino insistir y saber llegar a la población acerca de que la muerte cerebral es una situación absolutamente irreversible y que ahí es donde es muy importante el gesto de la donación de órganos. Bueno, yo veía una fotografía, la doctora Nancy es muy activa en el Twitter sobre todo, una fotografía donde estaban cerca de 10 colegas con ella posteriormente a lo que fue la cirugía de Nayara. ¿Cuántos son en realidad de los médicos, las enfermeras, todo el equipo que forma parte en ese momento alrededor de esa paciente? No, bueno, actualmente el equipo, el departamento de cardiología tiene más de 100 funcionarios. Sí. Sí, entre enfermeras. Nosotros tenemos una unidad de cuidados intensivos con 6 camas y 2 de cama de intermedia que permanentemente está abierta y ocupada, ¿verdad? Y tenemos entonces personas que trabajan dentro de la terapia intensiva. Tenemos 2 coordinadores intensivistas, tenemos una cardióloga pediatra clínica dentro de la terapia para monitorear. Tenemos los residentes y médicos que se están formando con nosotros, pasando por la unidad. Pero además tenemos una unidad ambulatoria donde tenemos en este momento 10 cardiólogos pediatras atendiendo pacientes con cardiopatías. Sí. Tenemos aproximadamente 14 cardiólogos haciendo diagnósticos, electrocardiograma, ecocardiografía, Holter. También hacemos tomografía, pero solamente para pacientes internados. No hacemos con pedidos externos porque obviamente no damos abasto. Sí. Y luego está el equipo de cirugía, que comenzaron entre 2 y hoy día son 5, ¿verdad? Porque hay 3 cirujanos jóvenes formándose o en etapas de culminación, ¿verdad?, de su formación. Y luego están el personal del quirófano otra vez, las enfermeras de cirugía. Tenemos también una sala de cateterismo, que quiero decir 2 palabras sobre eso porque estamos muy orgullosos. Fue la última incorporación en el año 2015. Nos compró el Ministerio de Salud Pública nos equipó la sala de hemodinámica y cateterismo. Los niños también pueden hacerse cateterismo y muchas veces es la única terapéutica que se hace. Sí. No se necesita, en muchas cardiopatías que son simples, ya no se necesita
operar, abrir el corazón. Y estamos trabajando, tenemos dos médicos intervencionistas, tiene su personal de enfermería, tenemos a los anestesiólogos, que en este momento son 3 que trabajan en exclusividad en cardiología. Y tenemos muchos alumnos que están haciendo la especialidad. Así que somos más de 100. Es un grupo que siempre estamos muy satisfechos con Marco, porque esto nació hace 12 años, cuando una tarde nos sentamos a tomar un café y soñamos con hacer un servicio en donde la gente no tenga problemas económicos o sociales para acercarse con su hijo y que tenga una solución, ¿verdad? Qué lindo sueño. Y fue un sueño que empezamos, creo que 3 o 4 personas, y hoy día somos más de 100 en 12 años. Y siempre, hablando de ese tema, siempre hacemos pequeñas reflexiones, un alto en el camino también. Así como dijo la doctora Nancy hace 12 años, y impacta mucho el trasplante. Tenemos 16 niños trasplantados, pero tenemos 1.200 niños operados del corazón en estos 12 años. Niños que no tendrían ninguna posibilidad de hacerse este tipo de intervenciones en un hospital privado. Entonces, eso realmente nos llena de satisfacción, de orgullo, y es una fuerza para seguir en este camino. Vamos a sumar a esta conversación al doctor Gustavo Melgarejo, que ya está del otro lado en un contacto vía Zoom, porque queremos hablar también un poquito con él de números y de este gesto altruista que significa donar órganos. Están aquí la doctora Nancy Garay y el doctor Marcos Melgarejo, pero está ya ahí también del otro lado el doctor Gustavo Melgarejo, eres director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. Sí, buenas noches, un saludo a mis queridos colegas. Ellos son los artífices de todos los trasplantes cardíacos últimos que se han hecho, así que contento por verles ahí con ustedes. Eso le estábamos comentando, que realmente estamos muy orgullosos del trabajo que vienen realizando. Doctor, contame, ¿cuántas personas tenés actualmente en lista de espera para un trasplante de algún órgano? En total tenemos 256 personas. De ellas, la mayoría están en lista de espera renal y de córneas. Sí. Y después tenemos de cardíaco y la menor cantidad de trasplantes de hígado. Y con respecto a las edades, ¿son mayormente adultos o niños? Sí, la mayor parte de la población es adulta. Actualmente tenemos en total 23 niños que requieren de órganos y tejidos, y desde el punto de vista de la filosofía de trasplante, obviamente cuando hay un donante compatible, ellos tienen absoluta prioridad. A ver, doctor, con respecto a este gesto del cual yo hablaba, el ángel donante de Nayara pudo beneficiar a otras 5 personas. ¿Cuánto es lo habitual que ese donante puede llegar a dar de nuevo vida? Y en promedio son de 5 a 8 personas si hablamos de órganos, y hasta 100 personas si hablamos de tejido. Por ejemplo, tenemos córneas, tenemos músculos, tendones, y hoy día tenemos 2 bancos de tejidos, uno del Hospital de Clínicas y el otro del Centro del Quemado, que es del Ministerio de Salud Pública, gente también con muchos ideales y que constantemente interactuamos cuando hay un operativo. Doctor, ya nos acompañan también acá en piso y en minutos más se van a sumar a la conversación los familiares de Martín Soel, que está en primera línea, en prioridad para ser el siguiente trasplantado. Esa evaluación para ponerlo en esa lista, para decir, bueno, este chico es el primero que tiene que recibir. ¿Quién la hace? ¿La hacen ustedes? ¿La hacen los médicos que nos acompañan aquí? No, esa pregunta es muy importante. No, eso lo hace el hospital, que es de referencia para cada programa. Por ejemplo, si es un niño que necesita un trasplante cardíaco, el hospital de referencia es el Hospital Pediátrico de Costanín. Si es para adultos en cardíaco, es el San Jorge. Si es para trasplante renal adultos, tenemos el Hospital Central de IPS, el Hospital de Clínicas, el Hospital Nacional. En el caso de renal pediátrico, tenemos el Hospital Central de IPS y el Hospital de Clínicas. Y después tenemos las 2 fundaciones, y también, por ejemplo, el Hospital de Clínicas y el IPS también hacen córneas. O sea que hay un sinfín de instituciones que interactúan en un momento de
del trasplante. Y justamente eso quiero también recalcar. Escuché que muy bien explicó Marco el tema de la muerte cerebral y el consentimiento de la familia. Sí. También es importante decir que cuando uno acepta la donación, más o menos transcurre 6 horas para hacer toda esa organización que tiene que hacerse en el momento, porque son varias instituciones las que intervienen para que el trasplante sea exitoso y sea para los sectores que están en las mejores condiciones y que tengan la mejor compatibilidad. Doctor, ¿qué es lo que vos recomendás? Como le decía acá a tus colegas, si bien la ley Anita nos habilita a los mayores de 18 años a ser donantes, igualmente vos recomendás que nosotros nos vayamos, nos inscribamos de nuevo. Yo, por ejemplo, tengo el carnecito que recuerdo que en un tiempo recorrían inclusive los locales gastronómicos y yo estaba en uno de ellos y me anotaron, me hicieron el formulario y me dieron el carnet. ¿Es lo más recomendable eso o cómo podemos seguir avanzando? Perdón, realmente lo importante es tener el carnet y sobre todo manifestarlo a la familia. O sea que si la familia entiende y acepta tus condiciones donantes es lo más importante, porque casi siempre cuando ocurre un evento no deseado como la muerte, las reacciones son muy diferentes. Sí. Y de por sí que de repente es muy difícil conciliar que todos los integrantes de una familia, sobre todo si son familias numerosas, interpreten de la misma forma el mensaje que se quiere dar. Por eso que es importante la conciliación y sobre todo importante la educación y establecer mensajes concretos. Uno de ellos es que no existe desfiguramiento y el otro es que la gente tiene que conocer el proceso y entender que son oportunidades únicas que no se van a repetir. Doctor, vos mencionabas esos hospitales que son de referencia en nuestro país, pero me preocupa no haber escuchado mucho del interior del país y de hecho que es un punto que siempre lo hablamos, ¿verdad? Martín Soel, por ejemplo, es de Coronel Oviedo y sin embargo está siguiendo el tratamiento acá. Eso significa también ese desarraigo por parte de los chicos. Con respecto a eso, ¿se está trabajando como para potenciar más? Porque sería fantástico lo que contaba acá la doctora Garay recién, de un sueño que arrancó hace 12 años y hoy es una realidad, que pueda de alguna manera en las cabeceras departamentales tener también que eso, acá a esos médicos les nazca eso. Sí, nosotros estamos trabajando en un aspecto que inclusive habíamos insertado en la ley, que es la creación de una red de coordinación de trasplante. O sea que eso va más enfocado a ser personas especializadas que puedan hacer operativo en un caso de donación. En cuanto al trasplante, es importante tener en cuenta estos centros de referencia porque evidentemente que si un equipo tiene mayor experiencia, mayor cantidad de procedimientos, el logro y los resultados van a ser cada vez mejores, porque en realidad cuando uno tiene una tarea tan compleja como un trasplante, requiere que tanto el hospital como el recurso humano sea bien calificado, porque esto implica mucha calidad, sobre todo resultados. Entonces, lo que yo diría que sería importante que más hospitales generen donantes y que también los pacientes sean derivados en tiempo y forma, porque muchas veces cuando se deriva un paciente ya en un estadio muy tardío, es muy poco lo que los equipos de trasplante puedan hacer, inclusive ya entran en condiciones muy deterioradas a la lista de espera y vos bien sabés que no es fácil conseguir un donante. Entonces es un proceso que requiere de una alta integración, pero sobre todo que el sistema sea lo más eficiente posible. ¿Cómo avanzamos, doctor, post pandemia, teniendo en cuenta que la pandemia hizo que hagamos como una pausa en absolutamente todo? Yo recuerdo que hubo algunos trasplantes, pero ya cuando todo de alguna u otra manera fue normalizando. ¿Podés comparar y decir, bueno, hoy estamos ya 0 km de nuevo como para poder volver a trabajar con todo? Realmente la pandemia hasta ahora sigue teniendo efectos a nivel mundial en lo que es la donación y trasplante. De por sí que nosotros prácticamente tenemos el mismo comportamiento del año pasado, con la gran esperanza que este segundo semestre mejoren las cosas, pero te da así números bien concretos. Por ejemplo, en 2019 se tuvo la tasa más alta de donación, casi más de 190 trasplantes. Sí. En el 2020 baja a 88 con la pandemia. En 2021 sube a 155. Ahora estamos en el trasplante número 45. O sea que
la idea nuestra es ir aumentando y por lo menos llegar a la cifra del año pasado, porque evidentemente que esta cuestión de los ciclos de enfermedades muy contagiosas tiene mucho impacto en un área tan compleja y tan delicada como es el trasplante. Si bien sabemos... Eso es a nivel mundial. Sí. Yo te puedo decir más, somos uno de los pocos países que pudieron alzar su cifra de 2021 con respecto a 2020. Solamente 4 países en Latinoamérica pudieron hacer. O sea que yo particularmente agradezco mucho a la sociedad por la confianza y la voluntad que tienen en apoyarnos en esta tarea de concienciación, pero evidentemente que es un sistema que tiene que tener mayor desarrollo porque la demanda cada vez va a ser mayor, o sea que esas listas de espera que hoy día tenemos con el tiempo se va a duplicar a medida que la población envejezca y también los hospitales tengan mayor apertura en cuanto a la logística y de todos los equipamientos que hoy día cuentan hospitales como el Acostaño. Si bien sabemos que el corazón es el órgano que tiene que ser inmediatamente trasladado, estando todavía con vida, por decirlo de alguna manera, el donante, ¿tenemos los mecanismos suficientes para esa conservación de los otros órganos y que puedan tener sus beneficiarios o nos falta todavía un poquito con respecto a eso? Esa parte que mencionaste es importante hacerte una pequeña reflexión. El paciente está fallecido. Lo que se hace es, a través de la tecnología y de acuerdo al equipamiento que tiene el hospital, mantener ese cuerpo y hacer la extracción. Y hoy nosotros tenemos un líquido especial que conserva ese órgano fuera del cuerpo. En el caso del corazón por 4 horas, en el caso del hígado 8 a 12 horas, en el caso del riñón que puede llegar hasta las 24 horas. Toda esa logística del país lo ha desarrollado, tanto así que probablemente a nosotros nos ayuda mucho las cuestiones geográficas. Hacer un sistema muy centralizado, los tiempos que existen entre sacar el órgano y implantar en el receptor son bastante mínimos, por lo cual la calidad de vida y el tiempo de vida que tiene ese receptor son de alta expectativa. Entonces, digamos que en cierta forma, como te dije, lo que hay que hacer es volvernos cada vez más eficientes y aparte que también esta cuestión de que solo el INAH tiene esos líquidos imposibilita cualquier acto o condición que pueda precipitar o favorecer cuestiones muy difíciles para algunos países como es el tráfico, por ejemplo. Por eso el tráfico en Paraguay es imposible porque el sistema está muy bien consolidado y la ley apoya para que no exista ese tipo de flagelo. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que tenés otra entrevista que te está esperando también. Ahí estás muy solicitado en esta noche de jueves. Así que muchísimas gracias por atendernos. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un gran saludo a Marco y a Nancy, que son profesionales de primera línea y sobre todo excelentes personas. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a continuar nosotros aquí en Piso y yo quiero hacerle esta pregunta para ir despidiendo porque ya lo hablábamos fuera del aire. Siempre los católicos sobre todo nos encomendamos a alguien para nuestro trabajo, para nuestras labores. Hay casos con los cuales periodísticamente yo personalmente me involucro más que con otros, ¿verdad? ¿Les pasa lo mismo a ustedes con algunos pacientes? ¿Les preocupa más? ¿Llevan a casa esa preocupación de decir, por ejemplo, en el caso de Nayara o acá de Martín Soel, que están los papás esperando, ojalá que llegue ese corazón? Bueno, muy importante tu pregunta. Nosotros, además de ser médicos profesionales, también somos seres humanos, tenemos familias. Generalmente los casos, obviamente, así como les afecta a ustedes, a nosotros también nos afecta y llevamos los problemas a nuestra casa, compartimos con nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas crecieron y crecen escuchándonos hablar de los casos graves que nos preocupan. No hacemos diferencia entre pacientes porque obviamente, así como somos mamá y papá, no hacemos diferencia entre nuestros hijos, tampoco vamos a hacerlo con los pacientes. Pero siempre, por lo menos creo que nuestro equipo, siempre actuamos desde el optimismo y desde la solidaridad. Nunca nos detiene, digamos, una limitación, nunca nos detuvo. Hace 12 años comenzamos sin nada, hoy en día somos un centro de alta complejidad. Siempre ponemos por delante, creo que esa fue una de las fortalezas mayores que tuvo el equipo. La estrella es el paciente.
no los médicos. Entonces todos nos enfocamos, somos como un equipo de fútbol. Cada uno tiene su propio rol dentro del team, dentro del equipo, y trabajamos en equipo. Creo que ya cada uno se adapta perfectamente a la manera de trabajar del otro, nos coadyuvamos, nos apoyamos unos a otros. Si tenemos que hacer una crítica constructiva ante resultados no esperados o no deseados, lo hacemos, pero lo hacemos en un sentido de camaradería, que nosotros somos los mismos que hemos empezado esto y seguimos creciendo. O sea que de alguna manera la fórmula, digamos, resultó. Pero sí llevamos a nuestra familia y compartimos con nuestra familia todo lo que vivimos el día a día en el hospital. Así mismo, realmente, como está diciendo Nancy, es como una lección de vida, ¿verdad? Muchos sacrificios profesionales, sacrificios personales, familiares, pero es una lección de vida, ¿verdad? Y el resultado final, cuando las cosas van muy bien realmente, es como que nos llena satisfacción y nos ayuda a seguir llevando esto, porque realmente implica muchos sacrificios personales. Amalia, yo quisiera hacerte una pequeña reflexión final. Es valorar y destacar el gesto de esta familia que permitió darle una oportunidad de vida a Nayara. Porque dentro de ese inmenso dolor es importante destacar el gigantesco gesto de amor y de solidaridad de esa familia. Porque el equipo médico puede tener toda la expertise, los conocimientos, la infraestructura hospitalaria adecuada, pero si no hay donante, nada de esto hubiera sido posible. Muy válida tu reflexión, doctor. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en esta noche de jueves. Ya están los familiares de Martín Soel también aguardando porque queremos conversar con ellos. Gracias por acompañarnos a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero antes tengo un consejito para vos, porque si sos socio de la cooperativa universitaria, tu crédito ahora tiene más ventajas, con una tasa del 9% a un plazo de hasta 48 meses y la primera cuota la pagás recién a los 90 días, sin gastos administrativos y retorno cooperativo en excedentes. Solicita el crédito por la app de la CU 24 horas o contacta directamente con tu oficial de cuentas. Más informes al 617.000 o al 0800 11 41 00. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Noche de jueves estamos haciendo mano a mano, hablando de la importancia de donar órganos y también con los médicos que estuvieron acompañando el trasplante de corazón de la pequeña Nayara de tan solo 6 años. Ya en minutos más están con nosotros también los papás de Martín Soel. Tengo consejitos para vos y en este caso de la cooperativa universitaria, porque si sos socio de la misma, tu crédito ahora tiene más ventajas, con una tasa del 9% a un plazo de 48 meses y la primera cuota la pagás recién a los 90 días, sin gastos administrativos y retorno cooperativo en excedentes. Solicita el crédito por la app de la CU 24 horas o contacta directamente con tu oficial de cuentas. Más informes al 617-0000 o al 0800 11 41 00. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Bueno, y como ya lo anunciábamos antes de irnos a la pausa, están con nosotros los papás de ese guerrero que empezamos a conocer hace un par de semanas. Oriundo él
de la zona de Coronel Oviedo. Con tan solo 1 año de vida le está dando una batalla que ustedes ni se imaginan. Y sus papás están acá en esta noche para acompañarnos. Ya están con nosotros Francisco Candia y también está su mamá, que es Luján González. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Amalia. Gracias por la invitación y por el espacio para dar un poco a conocer sobre la vida de nuestro hijo y todo lo que venimos viviendo en estos meses. Bueno, Martín Soel es el primer hijo de esta pareja hermosa que está esta noche con nosotros. Es hijo único y queremos saber cómo está Martín ahora. ¿Dónde está? ¿Con quién está? Sí, ahora mismo Martín está internado en la unidad de terapia intensiva de cardiología del Hospital Pediátrico Niños de Acostañú. Él, a pesar de su estado actual, él se encuentra estable, él está intubado, está con medicamentos que le ayudan a mantener la fuerza de su corazoncito, de que él pueda orinar normal. Eso es lo destacable, ¿verdad? El trabajo de la gente de cardiología y de terapia del hospital, ¿verdad? Que están trabajando día a día por él para mantenerlo con vida, ¿verdad? A la espera de ese corazoncito que tanto anhelamos. Luján, ¿cómo es? ¿Entran por horas a verlo? ¿Hay un tiempo limitado? ¿Cómo lo estás viendo ahora? Sí, en la unidad de terapia de ese hospital, de la parte de cardiología, es una terapia abierta a los padres, ¿verdad? Tienen cuidados intensivos como cualquier terapia, pero los padres podemos pasar el tiempo que queremos para estar con nuestro hijo. Mi bebé estaba bien, nosotros ya estábamos en planes de ir a casa. Sí. Él ya prácticamente estaba súper bien. Y como nos dijeron que podía pasar por su cardiopatía, un vomitó y se descompensó otra vez. Pero antes de eso pasaron 15 días. ¿Verdad? Yo me dormía con mi bebé ahí en la cama. Yo entraba a las 7 de la noche y me quedaba con él. Pasábamos toda la noche hasta las 9 de la mañana que venía su papá, entraba junto a él. Y estábamos 24 horas estábamos con él en la habitación, ¿verdad? Pero ahora se limita un poco más a eso. Y realmente ahora como está intubado, él está dormidito. Se complica más, y está dormidito nomás y por eso es que no entramos tanto. Pero sí, siempre que no haya un procedimiento, nos dejan pasar sin problema. A ver, le voy a hacer esta consulta a Francisco porque, como sabemos, él es médico y también entiende mucho de este tema del trasplante y eso seguramente tiene sus dos caras. Por un lado te ayuda, pero por otro lado también te complica un poco por los sentimientos, entiendo, Francisco. Sí. ¿Cómo fue ese proceso del diagnóstico? Porque tuvieron que mandar a los Estados Unidos algunos estudios, ¿verdad? Sí, así mismo, Amalia. Todo empezó hace 2 meses. Él prácticamente era un niño sano hasta los 11 meses, donde empieza a presentar los primeros síntomas. Y se pensó primero en lo más frecuente, ¿verdad? Que podría ser un virus, una bacteria o alguna otra consecuencia, ¿verdad? Y como que no había nada, no se podía determinar bien la causa, entonces se recurrió a lo último, ¿verdad? Que sería la parte genética que mandamos al exterior y aproximadamente 20 a 25 días después retornó el resultado, ¿verdad? De que él era portador de un síndrome genético muy poco conocido y eso fue la consecuencia de todo esto, ¿verdad? Así como nos decía la doctora Nancy, ya sabemos lo que tiene Martín, ya sabemos el nombre, pero nos falta el apellido y el alias, para ver cómo atacábamos eso, cómo nos defendíamos de esta enfermedad que él está teniendo. Ahora la opción más válida es el corazón artificial. Ahora la opción más válida, Amalia, es un donante. Un donante, pero en principio van a apelar. Pero, claro, mientras seguimos a la espera y para que él ya no
para que ya no tenga una descompensación y que eso empeore la situación, entonces lo ideal sería ponerle el corazón artificial. ¿Para cuándo está esa promesa? Y la promesa ya está hecha. El ministro se comprometió conmigo, gracias también a toda la gestión que hicieron la gente del Hospital Acostañú. Tengo entendido que eso ya está. El pedido ya está. Los kits del corazón de Berlín se trae a Alemania. Sí. Y tengo entendido que llegaría para la otra semana, jueves, miércoles. Posterior a eso viene, se queda en la aduana y unos días otra vez ahí. Yo pienso que para el otro fin de semana. Bueno, para que los televidentes entren un poco más en conciencia, sobre todo aquellos que muchas veces están todavía en esa negativa de ser donantes, tanto personales como de sus familiares, la vida de Martín puede cambiar todavía hasta recibir ese corazón artificial. Lo que decía Francisco es clave porque puede aparecer ese ángel donante en este tiempo y sería ahorrarle de alguna manera también esa cirugía que ya nos explicaba también el doctor Melgarejo, que es muy compleja para que reciba directamente ese corazón. Así mismo. Sí, es fundamental el mensaje también que estamos queriendo dar en estos días. Yo como padre y como siempre digo, ¿verdad? Y hablábamos con mi señora, hablábamos con mi familia, si tan solo tuviese la oportunidad de darle el corazón, mi corazón a mi hijo, yo le iba a dar, ¿verdad? Pero lastimosamente no puedo y por eso tengo que acudir a esto, ¿verdad? Que es sumamente importante también porque yo había pasado ya por esto. Yo fui médico en el Hospital de Emergencias Médicas y nuestro día a día ahí, Amalia, era el hablar con los familiares sobre la donación de órganos, ¿verdad? Y yo entiendo perfectamente lo complicado que es eso, ¿verdad? Porque a mí me tocó pedir en aquel entonces, hacer conciencia a la gente, sí, cuando yo no le conocía a los receptores en aquella oportunidad, ¿verdad? Y hoy día me toca estar del otro lado como papá, pidiendo que la gente sea consciente, ¿verdad? De que cuando un familiar muere puede dar la oportunidad a tantos otros niños, no solo a Martín, ¿verdad? Así como decía el doctor Melgarejo, hay varios otros niños en la lista que pueden recibir un riñón, que pueden recibir córneas. Entonces, por eso estamos apelando a esta campaña, ¿verdad? Tratando de hacer conciencia a toda la ciudadanía. Luján, vos como mamá, ¿qué le querés decir a otra mamá? Porque yo leía un tuit de Francisco, justamente lo que él estaba diciendo. Tantas veces yo me fui a hablar con los papás de esos ángeles donantes, ¿verdad? Que ahora él está en ese lugar. Vos como mamá, ¿qué le podés decir a esa gente? Y como vengo diciendo ya hace unos días, yo me dirijo a la mamá y el papá también, ¿verdad? Porque al final ambos son los que toman esa decisión. Yo nunca en mi vida imaginé estar acá pidiendo un corazón para mi hijo. Hace 2 meses nosotros teníamos una vida normal, mi bebé, mi felicidad, mi todo. ¿Gateaba ya seguramente? Todavía no gateaba, sí, pero ya estaba a punto. Sí. Teníamos la esperanza que gatee, pero se paraba ya solito. Sí. Él mamaba a libre demanda cuando él quería, yo le tenía así cerquita mío. Y ni en el peor escenario catastrófico que alguna vez me pueda hacer en mi vida, yo me imaginé esto. Y la vida es así, Dios es así, es misterioso y nos tocó. Hoy yo estoy pidiendo un corazón para mi hijo para que su vida se vuelva a encender, ¿verdad? Yo no le deseo a nadie lo que estoy pasando y es pensar como donante y también como receptor, porque un día sí, yo estoy pidiendo para mi hijo y que hablen en familia, que se dialogue, es un tema delicado. La muerte es un tema que no queremos tocar, sí, es fuerte, es misterioso y que se pueda hablar de antemano, ¿verdad? De esa situación, de qué podría pasar. Y nada, que yo, como dijo el doctor Melgarejo, habló de la familia que decidió donar, ¿verdad? Los órganos. Yo creo que es como
siento que va a ser como una caricia al alma, como un bálsamo al final para estos padres, ¿verdad? Que parte de su hijo está viviendo en otros niños. Y no solo pido, ¿verdad?, por Martín Soel, sino que pido por todas esas personas que dijo el doctor Melgarejo también de la INAT, que están esperando. No es solo mi bebé, no solo somos nosotros, hay muchísimos padres, hijas, esperando por un órgano. Francisco, sabemos que las características del donante de Martín tienen que ser específicas. Por ejemplo, él tiene ahora 7 kilos, Martín, y el donante tiene que tener 20 kilos. Aproximadamente. Sí. ¿Y alguna otra característica? ¿En edad? ¿Nada? Y en edad no, ¿verdad? Sobre todo nos dicen que el kilo y el tipo de sangre, ¿verdad? Sí. El tipo de sangre, Martín su sangre es cero positivo y él debe recibir del mismo tipo, ¿verdad? La ventaja es que ese tipo de sangre es lo que más hay en la humanidad, ¿verdad? Entonces, esos son los requisitos, las características que ellos nos mencionan, ¿verdad? Bueno, tengo unos últimos segundos, Francisco, para que la cámara es tuya, para dirigirte a esos papás. Sí. Bueno, así como ya estaba diciendo, yo sé lo difícil que es tomar una decisión en ese momento tan duro que es cuando se pierde un familiar. Por eso insto a todas las familias, a todos los amigos que en cada reunión, en esa reunión de asado, en esa reunión de amigos, de tocar y de tratar también el tema de la donación de órganos, ¿verdad?, que es sumamente importante. Hoy nos tocó a nosotros cuando nunca nos imaginamos nuestro hijo era sano, no teníamos idea de que íbamos a llegar a esto. Y el día de mañana le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? No, hoy, por ejemplo, la familia de Nayara, esa niña es increíble cómo está volviendo a vivir y le está dando esperanza a toda su familia, ¿verdad? Entonces hoy me toca a mí y a mi señora estar haciendo esta campaña de conciencia para llegar a toda la ciudadanía y que alguna vez, si les toca a alguien que nos está mirando, que pueda ser más fácil para ellos, ¿verdad?, para poder acceder a un corazoncito, a un riñón, a un pedazo de hígado, a unas córneas, ¿verdad?, para poder ver. Francisco y Luján, muchísimas gracias por acompañarnos. De corazón, espero que sea una batalla ganada y que sea solamente una prueba de Dios para que puedan estar más unidos y más fortalecidos, ¿sí? Gracias por acompañarnos y que se haga la donación y no el corazón artificial, que sea ya directamente un corazón para Martín. Que estén bien ambos. Gracias por acompañarnos. Gracias. Antes de despedirnos, tengo un consejito más para ustedes, porque si sos socio de la cooperativa universitaria, tu crédito tiene más ventajas, con una tasa del 9% a un plazo de hasta 48 meses y la primera cuota la pagás recién a los 90 días, sin gastos administrativos y retorno cooperativo en excedente. Solicita el crédito por la app de la CU 24 horas o contacta directamente con tu oficial de cuentas. Más informes al 617-0000 o al 0800 11 4100. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Esto fue Mano a Mano en esta jornada de jueves 14 de julio del 2022. Que tengan una excelente noche. Gracias por acompañarnos. Chau, chau.